Obsession, dirigida por Curry Barker, una cinta producida con un presupuesto minúsculo de apenas $1 millón, pero que ha logrado reventar la taquilla mundial. La premisa parece sacada del clásico cuento de La pata de mono. Bear, un joven tímido que trabaja en una tienda de música, compra un juguete místico llamado One Wish Willow, que concede un solo deseo. Desesperado por el amor no correspondido de su mejor amiga Nikki, desea que ella se enamore perdidamente de él. El deseo se cumple, pero la palabra perdidamente se vuelve literal, desatando una espiral enfermiza, siniestra y sumamente violenta. Si hay una razón obligatoria para ver esta película, es ella. Pasar de ser la chica dulce y encantadora de la que cualquiera se enamoraría a un ser cuya mirada te congela la sangre, funciona. Se maneja la transición hacia la obsesión de forma milimétrica, sus sutiles cambios físicos, la mirada fija sin parpadear y la escalofriante velocidad con la que pasa de la calma absoluta a la locura total sostienen la tensión de toda la película. Bear, por el contrario, es un personaje soso, aburridor y prácticamente unidimensional, que no logra forjar la unión con el espectador para que las situaciones terroríficas realmente importen. Aunque muchas veces no necesitas un deseo para que alguien se obsesione contigo. O si no, pregúntenle a Clint Eastwood en su ópera prima, Play Misty for Me, del año 1971, donde nos regaló el prototipo moderno del thriller de obsesión. La historia sigue a Dave, un locutor de radio que comete el error de tener una aventura de una noche con Evelyn, una oyente que llama constantemente pidiendo la canción Misty. Lo que parece un romance casual se transforma en una pesadilla asfixiante cuando Evelyn se niega a ser ignorada. A diferencia de otros monstruos del cine, el terror aquí se encuentra en la proximidad. Ella se infiltra en su casa, en su círculo íntimo y en su mente. Evelyn es realmente aterradora, que muestra perfectamente la volatilidad de la obsesión, pasando de la vulnerabilidad absoluta a la furia homicida en un segundo. Es un retrato crudo sobre cómo un desliz sin importancia puede abrirle la puerta a un control absoluto y peligroso. Volviendo a Obsesión, la película funciona como una bofetada directa a las comedias románticas tradicionales de Hollywood. Destruye por completo el mito del chico tímido que por fin consigue a la chica de sus sueños. Al forzar el amor y arrebatar el libre albedrío, la cinta explora de manera brillante el terror psicológico de la posesividad. Lo fascinante es que Nikki es la antagonista de la historia, pero al mismo tiempo es la víctima real de la maldición, lo que le da una capa de incomodidad cruel a cada escena. Lo cual también vimos en 500 Days of Summer. Quizás la más peligrosa porque es la más común, la obsesión con una idea. Tom no está enamorado de la Summer Real, está obsesionado con la versión idealizada que él ha construido en su cabeza para llenar sus propios vacíos. Para él, ella es la respuesta a su destino, la chica salvadora que comparte sus gustos musicales. El verdadero terror psicológico aquí es la ceguera voluntaria. Tom ignora sistemáticamente todas las señales donde Summer le dice claramente que no busca una relación seria. La película demuestra cómo la fijación con un final feliz de película puede hacer que deshumanices a la otra persona, transformándola en un objeto de tu propio guión mental en lugar de verla como el ser independiente que realmente es. Retomando, no se necesitan millones de dólares en efectos digitales para asustar, lo cual demuestra la siempre valentía del género del horror. Con una iluminación impecable a cargo de Taylor Clemens, que permite ver todo perfectamente en la penumbra, y un diseño de producción minimalista, la película genera pánico usando elementos cotidianos. Pero no todo es novedoso. Tanto la narrativa como lo visual ya se ha visto en películas tan mediocres y de por sí malas como Hereditary, Smile, It Follows, Barbarian. Y ahora nos vamos al clásico definitivo de los años 80, donde Fatal Attraction llevó la paranoia de la infidelidad a su máxima expresión.
Cuando el abogado Dan Gallagher decide tener un fin de semana pasional con Alex Forrest mientras su familia está fuera, no imagina que para ella no es un juego. La película sobresale al mostrar cómo la obsesión destruye la barrera de lo privado. Llamadas incesantes, apariciones en el trabajo y el icónico e hirviente incidente doméstico. Glenn Close humaniza de forma brillante la locura, convirtiendo a Alex en el recordatorio viviente de que las acciones tienen consecuencias. En Obsesión, el guión decide mantener el foco casi exclusivamente en el impacto del terror y los momentos chocantes, descuidando el desarrollo de sus personajes. Aunque Bear comete un acto éticamente monstruoso al robarle la autonomía a Nikki, la narrativa insiste en retratarlo como un protagonista plano e incluso un tanto antipático. Hacia el final, se echa de menos una exploración más plena desde la perspectiva atrapada de Nikki o un castigo con mayor peso moral para él. En Mujer soltera busca, la obsesión da un giro retorcido. No se trata de poseer a alguien para tener su amor, sino de convertirse en esa persona. Tras una ruptura, Allison pone un anuncio para buscar compañera de piso y encuentra a Hedra, una chica aparentemente tímida y perfecta. Sin embargo, Hedra desarrolla una fijación enfermiza por Allison, mimetizándose con ella hasta el punto de cortarse el pelo igual, imitar su ropa y, eventualmente, intentar usurpar su vida entera. La película cuenta el terror de la pérdida de la individualidad en el espacio que debería ser el más seguro, tu propio hogar. Jennifer Jason Leigh está magistral de una manera sutil y perturbadora, mostrando cómo la necesidad desesperada de conexión puede transformarse en un parásito que busca devorar la existencia del otro por completo. Barker, viniendo del mundo de los cortometrajes y YouTube, por momentos parece más interesado en hilvanar escenas sumamente sangrientas. Hay secuencias de puro gore corporal difíciles de ver, que en construir un desenlace argumental redondo. Para los fanáticos más exigentes del terror, el tramo final puede sentirse un poco efectista, buscando el shock inmediato en lugar de una resolución más inteligente. Esta obra maestra del cine japonés, ganadora de la Palma de Oro, demuestra que la obsesión destructiva no tiene época. En el Japón del siglo XII, el samurái Morito se enamora perdidamente de la noble Kesa después de salvarla durante una rebelión. Cuando el señor feudal le ofrece cualquier recompensa, Morito solo pide su mano, descubriendo con furia que ella ya está casada con un rival. A partir de ahí, el amor de Morito se corrompe en una fijación ciega y tiránica. No le importa el honor, el deber ni la voluntad de Kesa. Su orgullo samurái se fusiona con el deseo, llevándolo a exigirle que abandone a su esposo bajo amenaza de muerte. En definitiva, no terminamos de entender el por qué la película ha tenido tanto éxito, si realmente no posee cualidades tan extraordinarias ni siquiera en el género del terror. A pesar de tener algunas buenas ideas, el trasfondo de la codependencia y escenas gore bien hechas, el resultado se termina quedando a medias, y diera la impresión que busca un público acostumbrado a exigir muy poco a las historias, que creció con superhéroes y que no se permiten buscar algo más trascendental. ¿Y tú qué opinas? ¿Te pareció buena Obsesión o es una película perfectamente olvidable? Déjalo en los comentarios. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.